Hola, buen día Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucy? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, bueno, muy bien. estamos interesados en cómo está el tiempo, cómo ha sido un invierno seco, bastante seco, puede tener consecuencias directas en muchas cosas, pero en general el contexto, ¿no? Cómo viene esto con el cambio climático y demás. Sí, bueno, mira Rubén, la situación, como ya se imaginarán, es preocupante. Esto es a nivel global en el tema del aumento de las temperaturas, pero con el tema de la precipitación esto varía de región en región. Tenemos lugares en donde la precipitación es mucho mayor de lo que solía ser, y en otros, lamentablemente, como es el noroeste de la Patagonia, los modelos, las tendencias están mostrando que vamos a hacer una reducción en las precipitaciones. Se prevé más o menos que para fin de este siglo, que dentro de todo está a la vuelta de la esquina, vamos a tener una reducción del 20% de lo que solían ser las precipitaciones. Y esto, bueno, tiene consecuencias tanto directas. Yo trabajo con el estudio de los bosques principalmente. Tiene consecuencias directas en los bosques, en la vegetación, y también indirectas, ¿no? Cuando hablo de consecuencias directas me refiero a la mortalidad que se genera por la sequía, ¿no? Las plantas están más susceptibles porque todos sabemos que necesitan agua para nutrirse, para llevar el alimento que generan, los nutrientes del suelo a sus hojas, y la falta de humedad en los suelos hace que se vuelvan más vulnerables, sobre todo como sucede con los humanos, ¿no? Las poblaciones más vulnerables per se, ¿no? Que son los renuevos de los árboles, las plantas que están más chiquitas, que son el futuro de los bosques, y los árboles que son bastante más viejos, que ya han sufrido varias sequías. Esas dos extremos son los más susceptibles. Pero también afecta la biodiversidad, ¿no? No solo las plantas, sino... Lo que se, digamos, al afectar a los bosques, que son la base del entorno, el hábitat, tiene repercusiones después en la biodiversidad en general, como son las plantas del sotobosque, animales, y todos la vida, digamos, que habita estos bosques. Y como consecuencias indirectas, que quizás son las más preocupantes, porque ahora, como les voy a describir ahora, son las que por ahí son más catastróficas, y uno las ve de golpe, que está relacionada con los incendios forestales, ¿no? Claro. Cuando uno tiene menos precipitaciones, la vegetación, el material vegetal que para los fuegos es combustible, está más propenso a quemarse. ¿Por qué? Porque al tener menos agua, menos humedad, el fuego no necesita precalentar tanto la vegetación para propagarse y bueno, y en principio para encender, ¿no? Entonces, el clima lo que está haciendo en nuestra región es hacer la vegetación más vulnerable a ser incendiada, ¿no? Claro. Y tenemos también otras consecuencias relacionadas con el clima, por ejemplo, acá en la zona de Bariloche, San Martín de los Andes, cada vez más estamos teniendo tormentas convectivas que antes no sucedían. Estos son tormentas relativamente secas que tienen poca precipitación, pero tienen descargas eléctricas, generan rayos. Y como todos sabemos, los rayos son una fuente de ignición muy importante, y cada vez estamos teniendo una frecuencia mayor de rayos en la región, ¿no? Este año no nevó, llovió poco. ¿Ya hay más o menos un promedio, una estadística de cuánto menos precipitó respecto a otros años? Sí, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la zona de Bariloche, particularmente el aeródromo de Bariloche, el promedio anual es de 800 milímetros. De ese promedio, de ese valor, el 75%, que representa unos 600 milímetros, cae durante otoño e invierno. Este otoño-invierno, si bien falta un mes para que termine el invierno, hasta ahora cayó menos del 50% de esos 600 milímetros. O sea, menos del 50%. Menos del 50%. Así que es un invierno muy seco. Se nota en las montañas la capa de nieve es prácticamente
inexistente, lo cual va a tener repercusiones después en el verano en las cuencas, ¿no? Porque al estar la nieve prácticamente ausente, no va a existir el deshielo, que es el que va agua en los ríos. Claro, tal cual. Entonces eso río abajo se va a ver, ¿no? En las represas, en el riego y demás. Y podemos volver al principio de tu dato de la proyección que se hace respecto de unos años más, de fin de siglo. Sí, mira, mi especialidad no es climatología, pero nosotros utilizamos los modelos climatológicos para ver cómo va a reaccionar la vegetación, sobre todo en relación al fuego, ¿no? Pero lo que estos modelos en general para nuestra región acuerdan es que hacia fin de siglo la temperatura, con respecto a más o menos un periodo de referencia de los últimos 50 años, va a aumentar unos 2 grados en promedio la temperatura anual, lo cual es un montonazo, porque eso es el promedio. O sea, vamos a tener probablemente olas de calor que van a subir mucho más de 2 grados, ¿no? En un momento determinado uno puede tener mucho más de 2 grados más de lo que solía haber, ¿no? Sí. Y en particular en lo que se refiere a precipitación, sí, para esta región del noroeste de Patagonia se prevé un descenso de más o menos el 20%, que puede parecer poco, pero la verdad que es bastante y va a tener impactos bastante fuertes en todo lo que son incendios forestales y bueno, y el estado de la vegetación en general. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo. Bueno, pero un comentario, digamos, que es importante saber esto para actuar en consecuencia, ¿no? No es que uno dice, qué macana, ya está, sino sobre todo en incendios forestales, la conciencia de que esto va a suceder más seguido y que vamos a tener que convivir con el fuego, nos hace pensar en posibles soluciones, ¿no? Entonces, es importante como informarse al respecto, y nosotros, bueno, constantemente estamos trabajando junto con instituciones de prevención y lucha contra incendios en ir mejorando de alguna manera la forma en la que nos enfrentamos a estos fenómenos naturales, ¿no? Claro. Sí, sobre todo crear conciencia, ¿no? Muchas gracias, sobre Juan. todo crear conciencia, sí.